Hola amigos, soy Christopher Carpentier y el día de hoy los invito a cocinar junto a LG y sus hornos microondas con las nuevas ondas IntelliWave que viajan en espiral, permiten una cocción mucho más pareja y disminuye las zonas frías. Permite así disminuir el tiempo de cocción, ya que las ondas en espiral hacen contacto con una mayor superficie de alimentos. Vamos, los convido a cocinar con ellos. Hola, bienvenido a las clases de cocina con microondas LG. Hoy haremos una serie de recetas muy entretenidas y ricas. Partiremos con huevos a la cocotte a la Florentine. Vamos a la receta. Bueno, en esta receta para partir tenemos nuestras espinacas ya con los tallos descartados. Está previamente lavado. Vamos a ponerla en este bol, cortados en pedacitos. A continuación, plástico, cortamos el plástico. Para esta receta hemos bajado la cantidad, por lo tanto, solo cocinaremos 2 minutos a potencia máxima, 100%. Ya tenemos listas nuestras espinacas y procederemos a cortarlas. Retiramos el plástico con un cuchillo en una tabla. Cortaremos en forma uniforme y pareja. Iremos a nuestro bol que utilizaremos para esta preparación. Le pondremos un poco de mantequilla, solo un poco, sal y en un bol aparte un poco de queso parmesano previamente rallado y una cucharada de crema Nestlé. Agregamos la mezcla y finalizamos con un huevo. Es muy importante para esta preparación pinchar varias veces alrededor del huevo y 2 veces solo la yema. De esta forma el huevo no explotará. Vamos entonces nuevamente, solo 1 minuto a potencia máxima. Bueno, veremos el resultado de nuestra receta. Está perfectamente cocinada. Siempre es importante terminar con un poquito de sazón. Y esta ha sido nuestra receta en nuestros microondas LG. Huevos a la cocotte a la Florentina. Señora, si quiere hacer un plato sencillo, fácil y rápido, este es el loco falso. Mire. Tomamos un poquito de queso, lo ponemos en el centro de estas tiritas que son pechugas de pollo deshuesada. Vamos haciendo circunferencia y los traspasamos con un mondadiente. Hacemos otro por este otro lado. Ya nos van quedando formados. Es importante que trate de utilizar un queso que sea fácil de derretir, Gouda o algún tipo de mantecoso. Aquí tenemos 2, vamos a hacer uno más para que vea. Si usted tiene un aperitivo o una fiesta o algo rápido que quiera hacer en su casa, este plato es un plato muy sencillo, muy fácil y muy rico de sabor. Vamos a poner un poquito de sal, pimienta. Si le gusta también poner un poco de jamón y salsa de soya, tiene otro acompañamiento. Y vamos a nuestro horno LG por un espacio de 1 minuto y medio a una potencia de 70%. Ya está listo ya entonces nuestro plato del día de hoy, loco falso. El plato sencillo, un plato apetitoso y sacador de apuros. Señora, mire, un poquito de pimienta, buscamos una ramita de perejil, lo ponemos al medio y ahí está. Este es otro plato fácil de hacer con microondas LG y sus ondas inteligentes IntelliWave. Aquí tenemos otra receta muy fácil de hacer que es la carne mechada. Partimos muy fácilmente. Un poco de aceite, cebolla, tomates en cuadritos, una hoja de laurel, un poco de
ají de color, vino blanco, y finalizamos con un poco de caldo de carne, pimienta, se olvida siempre importante sazonar, sal, tapamos. Esta es otra receta que ya viene incluida en nuestros hornos LG. Vamos entonces con esto al microondas. Buscamos, presionando cocina chilena, carne mechada y damos un start. Vamos entonces ahora a la segunda parte. Tenemos este bello pedazo de carne y vamos a mechar. Mechar significa introducir, en este caso zanahorias, ajos, por medio de una incisión, y esto le va a dar un sabor muy especial. Por el otro lado, otro ajo y otra zanahoria. Perfecto. Han pasado ya 5 minutos desde que comenzamos nuestra primera parte. Con mucho cuidado vamos a sacar la fuente. La vamos a poner acá a un lado. Destapamos el plástico. Con cuidado para tratar de utilizar el mismo. Agregamos un poco de sal y pimienta a nuestro ya prehecho trozo de carne. La ponemos en el centro y con una cuchara vamos a bañar la superficie completa. Volvemos a tapar. Cerramos bien, no se olvide que las orillas tienen que quedar bien selladas y volvemos al horno. Finalizamos nuestra cocción apretando Start y ya terminaremos esta nueva receta con nuestro microondas LG. Hemos finalizado nuestro tiempo de cocción de esta rica carne mechada. ¿Aprecian lo linda que quedó? Una cosa importante es que a los 10 minutos de cocción la di vuelta, aproveché este mismo jugo, se bañó y terminamos la cocción. Vamos entonces ahora a la mesa a ver cómo queda este plato. Bueno, aquí tenemos otra clásica y rica preparación en base a carne molida. Tenemos el asado alemán. Tenemos acá nuestra carne, que la vamos a poner en un bolito. Revolvemos un poco, agregamos el pan previamente remojado en leche. Si usted tiene pan en su casa que le ha quedado de algún otro día, puede ocuparlo, puede ser marraqueta, puede ser molde. Mezclamos todo, agregamos un poquito de sal y pimienta para la sazón. Recuerde, pimienta fresca. Unimos todo, preocupándonos que quede todo muy bien incorporado. El pan le va a dar la firmeza a este plato. Agregamos un huevo. Incorporamos de la mejor manera. Y vamos a ir entonces a un molde rectangular en este caso, que es el siguiente. Importante siempre utilizar moldes que sean adecuados para hornos microondas LG, como es el caso de este. Solamente la mitad. Yo tengo acá un huevo duro. Lo voy a partir en 4 y lo ponemos acá en la mitad. Terminamos con la otra parte, tratando siempre de utilizar lo máximo posible que tenga dentro del bol. Si con una cuchara de palo se le hace muy difícil, utilice una espátula plástica. Agregamos ahora el tocino. Si quiere también puede usar jamón serrano.
y damos unos golpecitos para que las burbujas suban y no queden espacios de aire. Vamos entonces al horno. Vamos a ocupar una vez más la potencia. En potencia 50%, vamos a hacer por un espacio de 15 minutos. Dejamos entonces que nuestro horno LG haga el trabajo y ya volvemos con la segunda parte. Ahora que ya han pasado 15 minutos, terminaremos nuestros últimos 5 a potencia máxima 100%, para así tener una capa crujiente y dorada. Bueno, es importante también tener y saber que el vidrio, la cerámica, son excelentes conductores dentro de un microondas. Nunca usar metal, utensilios con bordes metálicos, lo cual podría dañar su microondas LG. Y aquí les presento este rico plato asado alemán. Fácil de hacer y sencillo en nuestro microondas LG. Vamos a la mesa. Otra rica receta vamos a hacer en este minuto. Se llama Strogonoff. Partimos de la siguiente manera. Un poco de cebolla. Vamos a agregar a este bolito. Descartamos el bol a un lado. Champiñones. Un poco de salsa de tomate fresca. Sal, pimienta. Es importante decir que nuestros hornos LG tienen potencias ya programadas, lo cual nos va a ayudar en esta receta en la cocción. Tapamos una vez más. Tapamos con los orificios y vamos a ir entonces a nuestro horno. Buscamos la tecla potencia, la ponemos a un 30% y solo 2 minutos. Y ya está. Vamos entonces en este otro bol, aprovechando el tiempo, a mezclar la mantequilla, mostaza, jugo de limón y un poquito de sal. Partimos entonces con la mostaza, jugo de limón, revolvemos, pimienta, siempre importante la sazón, sal. Lo dejamos aquí por 1 minuto y al cabo de eso ya estará lista ya la preparación que tenemos en nuestro microondas. Ha finalizado los 2 minutos de cocción. Vamos entonces a la segunda parte de esta receta. Destapamos nuestro bolito. Agregamos la marinada al rico salteo que teníamos en nuestro microondas. Importante en este minuto agregar la crema, Nestlé, por supuesto. Revolvemos en forma de incorporar cada uno de los elementos. Finalizamos con un poco de caldo de carne. Solamente para darle un poquito de humedad. Es importante también volver a agregar un poco de sal, pimienta para la sazón. Tapamos y vamos a ir ahora a nuestro microondas y vemos de nuevo potencia a 90 y por un espacio de 7 minutos. Bueno, vamos a la receta. Retiramos el plástico. Vemos cómo nos queda la textura. Tiene un aroma muy rico. Vamos a ver entonces cómo lo disponemos en nuestro plato.
receta súper rica y sencilla. Vamos, yo se la voy a contar. Repollo en un bol, manzanas ya picadas y azúcar, un poquito de vinagre, un poco de salsa inglesa, canela a gusto, si le gusta póngale, si no puede obviarla, es opcional, sal y pimienta. ¿Okay? Mezclamos todo de forma homogénea, con cuidado que se le caiga, y en el otro bol vamos a agregar un poquito de aceite en el fondo. Vamos a poner una chuleta de cerdo de esta forma y otra chuleta de cerdo acá de otra forma. Con la mezcla que ya tenemos previamente incorporada, vamos a poner un poquito arriba de cada una de ellas. La gracia de este plato es que con la misma potencia y con la misma facilidad con la que usted hace la chuleta, también hace automáticamente su acompañamiento. Toda la fuerza de los microondas LG en un solo plato y en una sola preparación. Vamos acá a cortar, tapamos y vamos a ir 5 minutos a potencia 100% y después vamos a voltear nuestras chuletas de cerdo. Ha finalizado la receta de la chuleta de cerdo. Cerramos nuestro microondas, mucho cuidado, destapamos que no vaya a quedar un pedacito de plástico dentro. Retiramos la primera chuleta, la ponemos acá. No se le olvide que la gracia de esta preparación es que tiene el acompañamiento también cocinado al mismo tiempo que la carne. Le damos un poquito más. Y vamos a agregar, en este caso, un poquito también de verdura para darle color a este plato maravilloso del día de hoy. Arroz a la valenciana es el nombre de la siguiente receta que vamos a hacer. Vamos a los ingredientes. Agregamos un poquito de aceite, en lo posible de oliva, cebolla cortada en cuadritos, un poco de tomate, ajo a gusto, si usted desea, no ponga ajo, un poco de pollo previamente picado y un poco de choricillos. Revolvemos todo de forma una vez más uniforme. Importante siempre la sazón, sal, pimienta fresca y nuestro amigo el plástico. Cortamos, una vez más bastante selladito los orificios y vamos a nuestro horno LG. Importante, solo potencia 50, vamos a poner 4 minutos. Ha finalizado ya la cocción de esta primera parte. Vamos entonces a nuestra segunda parte casi final. Después viene la decoración de nuestro plato. Vamos a agregar un poquito de azafrán. Para los que no saben, el azafrán es un pistilo de una flor que crece fundamentalmente en España. Agregamos un poco de los camarones, choritos y un poco de arroz. Este arroz es un arroz pregraneado que le da la facilidad de que no se le va a pasar
al momento de la cocción. Finalizamos con un poco de caldo de carne en este caso. Lo suficiente para solamente cubrir la primera parte. Cerramos una vez más. Si su plástico se lo rompe, siempre tiene la posibilidad de utilizar uno nuevo. Pero importante, si utiliza uno nuevo, no se le olvide hacerle los hoyitos. Vamos ahora entonces a nuestro arroz a la valenciana, 10 minutos a potencia máxima dentro de nuestro horno LG. Ya volvemos. Bueno, después de haberla cocinado, la dejo reposar por 2 minutos, así toda la temperatura se empareja dentro de mi bol. Vamos entonces a ver cómo quedó esto. Nuestra próxima receta también utiliza el sistema cocina chilena LG. Son los tradicionales porotos granados. Vamos entonces a la receta. Partimos con un poco de aceite, en este caso un aceite vegetal, cebolla picada previamente en cuadritos, albahaca, en este caso tenemos fresca, un poco de sal, pimienta. Vamos a hacer que se incorporen y una vez más tapamos con nuestro plástico. Importante, ya lo hemos repetido otras veces, hacer los hoyitos en la superficie para que la onda penetre. Nos vamos entonces a nuestro microondas LG. Presionamos la tecla cocina chilena y buscamos ahora porotos granados. La segunda opción, ya está. Dejamos ahí por espacio de 3 minutos y después retiraremos y seguimos con la receta. Ha finalizado la primera etapa, nuestros 3 primeros minutos. Vamos entonces a nuestra segunda parte. Destapamos nuestro bol. Ya tenemos previamente incorporada la albahaca, la cebolla. Vamos entonces con un poco de choclo, los porotos. Recuerde que si no tiene poroto fresco, porque no es la época, puede utilizar poroto congelado. Es importante volver a unir, agregar un poquito de ají de color, el zapallo y el caldo Maggi previamente disuelto. Es importante siempre partir desde un líquido frío esta receta. Damos el último batido, tapamos utilizando el mismo plástico. Importante que nos quede bien sellado. Hacemos 1 o 2 orificios más y vamos entonces a finalizar esta receta de porotos granados con el sistema de cocina chilena de nuestros hornos LG. Bueno, estos son nuestros ricos porotos granados hechos en el horno LG. 1/3 de ellos fueron previamente pasados por una licuadora para darle un poquito más de consistencia a esta clásica receta chilena. Otra receta muy rica de hacer son los budín de zapallitos italianos. Vamos entonces con esta receta. En un bol tenemos rallado ya nuestros zapallitos italianos. Vamos a agregar la cebolla que está previamente sudada, un poco de sal, pimienta, tapamos como siempre, procurando que queden las orillas bien juntas, en los orificios, y vamos a ir por un espacio de 5 minutos a potencia máxima, cosa de poder sudar este producto. Ya pasaron nuestros 5 minutos, retiramos el bol y vamos a ir
a mezclarlo con el resto de nuestros ingredientes. Retiramos con cuidado el plástico, teniendo precaución de quemarse. Y en este bol vamos a agregar la cebolla, el zapallito, huevos, otro huevito, y mezclamos en forma homogénea. Es importante siempre preocuparse de la sal y la pimienta al sazonar. Ponemos un poquito de salsa blanca y ya estamos listos ya para ir a nuestro bol o molde al microondas. Agregamos solo la mitad de la mezcla, los tomates en trozos, disponiéndolo en línea. El resto de la mezcla que ya tenemos de zapallitos italianos los esparcimos y que tapando cada uno de los tomates un poco más de salsa blanca. Si usted lo desea y le quedan tomates, como en este caso, también puede terminar la superficie con un poquito más de tomate. Esta receta puede ser también utilizado si usted quiere con algún tipo de otra verdura, ¿ya? Si no tiene zapallo, ocupe espinaca. Ponemos un poquito más de queso, la superficie con un poquito más de tomates, queso, pimienta, sal, y vamos de vuelta entonces a nuestro microondas LG con un espacio de 10 minutos ahora a potencia máxima y ya volvemos. El sonido del bip nos indica que ya está listo el plato. Vamos a ver entonces cómo quedó. Con mucho cuidado sacamos, procurando no quemarse. Damos vuelta para desmoldar. Ya tenemos ya nuestro budín hecho. Vamos a llevarlo a una fuente. Mucho cuidado, que no se nos desarme. Decoramos con unos tomates alrededor. Otro por acá. Y un poquito de perejil o cilantro picado. Terminamos con un poco de pimienta negra y ya está. Un rico y exquisito budín de zapallitos italianos hecho en nuestro horno LG. Continuando con nuestras clases de cocina del día de hoy, haremos la cazuela de ave. La característica que tiene esta cazuela de ave es muy fácil de hacer debido al sistema de cocina chilena que trae el horno LG. Vamos a sazonar primero con un poco de sal, orégano, ají de color, rápidamente nuestras presas, y las dispondremos alrededor de este bol de vidrio, de tal manera que podremos utilizar el fondo del bol para el resto de los alimentos, tales como la cebolla ya cortada en pluma. Importante, la cebolla, si usted no quiere llorar, puede ponerla 15 minutos dentro del refrigerador y el ácido no le saldrá a los ojos. Es un consejo sencillo y súper fácil de usar. Un poco de zanahoria, no mucho apio, 3 o 4 ramitas de apio en este caso. Un camote, lo podemos poner en este sector. Una papa. Y yo tengo acá un caldo Maggi ya disuelto en agua. Le da un sabor aún más rico a esta exquisita cazuela de ave que cocinaremos en nuestro horno LG. Le agregamos la suficiente cantidad. Vamos al plástico. Importante, no se lo olvide, siempre pinchar este plástico para que nuestra cocción sea aún más pareja. Los
Nos preocupamos que los contornos queden bastante sellados y pinchamos. Acá en nuestro horno LG tenemos un sistema que viene ya sitiado para hacerlo aún más fácil para usted. Aprieto la tecla Cocina Chilena, busco cazuela de ave y aprieto Start. Después de 25 minutos de cocción, agregamos el resto de los ingredientes que ya le cuento. Ya tenemos casi lista nuestra cazuela de ave. Es muy importante siempre tener un pañito a mano para no se vaya a quemar. Abrimos ya con mucho cuidado el plástico y agregamos el resto de los ingredientes que nos faltaría. Un poco de porotos verdes. Es importante agregar esto al último minuto para que no cambie de color. Arvejitas, choclo, arroz previamente cocinado en este caso. Ya ve cómo ya va tomando forma ya. Y para hacerlo bastante chileno, una cucharadita de chuchoca. Espolvoreamos, nos preocupamos de mezclar bien. Sal, no mucha sal, y pimienta. Siempre es bueno pimienta fresca, da un sabor mucho más real y realza las comidas. Tapamos, vamos a los últimos pollitos y nuevamente no se olvide, con la ayuda de un paño, vamos a nuestro microondas LG. Gracias a este proceso, con solo apretar el botón, en 5 minutos más tendrá usted una rica cazuela de ave para compartir con toda su familia. Otra receta que haremos el día de hoy es la corvina margarita, de una manera sencilla junto a los microondas LG. Vamos a poner acá choritos, machas previamente limpias, un poco de camarones, sal, un poco de jugo de limón, vino blanco y salsa blanca mayo. Revolvemos y finalizamos con un poquito de pimienta. Vamos a tapar con un poco de plástico. Hacer los orificios y vamos a ir solo al 50% de potencia por 4 minutos. Mientras tanto, sazonaremos nuestro pescado con un poco de sal, pimienta, agreguemos también un poco de vino blanco para darle humedad en esta cocción y también le daremos un tapado con plástico. La receta puede parecer difícil, pero solamente son los pasos. Pincho y vamos ya a sacar el primer recipiente que teníamos, que era la salsa. Con cuidado de quemarse, retiramos la salsa, ingresamos el pescado y le vamos a dar 2 minutos a máxima potencia. La máxima potencia hará que el vino que está dentro se evapore y sea casi como un sistema de pochado o al vapor. Damos el último batido, reviso el sabor, agrego un poco más de sal, pimienta y ya nuestro pescado está listo. Vamos entonces a sacar el pescado del horno. Con cuidado. Solamente queremos darle un golpe, no cocinarlo en forma completa. De la siguiente manera. Ustedes ven que solamente fue un golpe. Agregamos nuestra salsa encima del pescado.
Y sin tapar, nos vamos al horno por 3 minutos más. Al cabo de 3 minutos les contaré cómo termina esta receta. Bueno, vamos a ver cómo terminó nuestra receta de nuestra corvina margarita. Un muy buen aroma. Y aquí lo tienen, un plato que podía ser muy difícil, gracias a la tecnología IntelliWay se hace muy fácil. Vamos a ver entonces cómo se ve en nuestro plato ya presentado. Esta es una de mis recetas favoritas, es el famoso caldillo de congrio. Vamos a partir entonces con un poquito de cebolla, tomates, perejil, salsa de tomate, ají de color, con un poquito, una hoja de laurel, sal, pimienta fresca y revolvemos con esta cuchara de palo. Agregamos una papa, agregamos entonces un poco de caldo de pescado, vino blanco que le va a dar un aroma exquisito, revolvemos y tapamos una vez más con nuestro plástico. Importante cortar de manera que quede tenso y hacer nuestros hoyitos en la superficie. Vamos entonces a nuestro microondas LG. Presionamos la tecla cocina chilena, buscamos caldillo de congrio e iniciamos. De la vuelta vendremos con el final de esta receta. Ok, ha finalizado nuestra primera parte de este exquisito caldillo de congrio. Vamos entonces a agregar nuestras presas de pescado. Con mucho cuidado, siempre disponga las presas desde su cuerpo hacia adelante, así nunca se va a quemar ni manchar su ropa. Sazonamos, muy importante siempre, sal, un poco de pimienta y tapamos. Muy importante siempre, cuando usted cocine con los microondas LG, dejar que su producto repose por lo menos 2 minutos después de haber sido cocinado. Vamos de vuelta entonces para finalizar nuestra receta. Solo presionamos el botón y dejamos que nuestro microondas termine la cocción. Bueno, estamos finalizados con nuestro caldillo de congrio. Mucho cuidado siempre al sacar los productos que se pueden quemar. Retiramos el plástico. Un aroma exquisito. Agregamos un poco de crema para darle una suavidad extra a la salsa. Recuerden el consejo de nuestro amigo Neruda. Un poquito de perejil fresco y recién picado. Y aquí tenemos, muy fácil, un caldillo de congrio tradicional y clásico chileno. Con microondas LG también se puede cocinar en dulce. Hoy día haremos unas peras al vino tinto. Partimos pelando la pera, tratando de seguir su contorno lo más parejo posible. Si no tiene un pelador de fruta, ocupe el de papas. Yo ya tengo un par de peras prehechas. Vamos a disponerlas acá adentro. Vamos a agregar un poquito de canela. Ok. Un poco de azúcar. Clavo de olor, solo 2 o 3 máximo. Y si usted quiere también puede agregar un poquito de vainilla, lo que va a dar un sabor aún más rico a este plato. Las bañamos completamente con este vino tinto. Y vamos a ir al horno por un espacio a lo menos de 45 minutos, pero a una temperatura y a una potencia de solo 30%. Vamos entonces, bajamos
y apretamos. Ya volvemos ya con nuestras peras al vino tinto. Es importante que cada 10 minutos, durante el periodo de cocción, usted bañe sus peras con el mismo líquido de la cocción. Así mantendrá a ellas humectadas y ricas para servir. Vamos a verlo. Aquí yo tengo ya mis peras cocinadas. Como ustedes pueden ver, tomaron un color lindo, rojo e intenso, el mismo color del vino. Ustedes al sacar la pera de acá, limpian el exceso de clavos de olor y van a agregar un poquito del jugo alrededor. Así podrán tener mayor humedad y podrán compartir los jugos junto a este rico postre y sencillo. Peras al vino tinto. Otra receta de LG. Bueno, y para finalizar vamos a hacer una receta muy sencilla. Flan de leche condensada. Tenemos en un bol un poquito de caramelo. Ya es. En este otro bol vamos a romper 2 huevos. Vamos a agregar un poquito de vainilla. Un poquito más. Suficiente. Y leche condensada Nestlé para terminar. Agregamos todo. Tratando que nos quede la menor cantidad dentro del pocillo. Y revolvemos. No se olvide de incorporar bien esta mezcla para así sea uniforme su cocción dentro de nuestros microondas LG. Y vamos entonces ahora a agregar esta mezcla a nuestro recipiente con caramelo ya en el fondo. Llenamos. Y nos vamos entonces a nuestro microondas. Bueno, y cocinamos este flan por 5 minutos en baño María a una potencia del 10%. Y recuerde siempre revisar su temperatura y su potencia en cada una receta. Al cabo de 5 minutos tendrá un resultado como este. Bueno amigos, junto a LG y sus microondas con la nueva línea IntelliWave nos despedimos, esperando que estas recetas sean de su agrado y útiles en su cocina. Muchas gracias y hasta pronto.